Bienvenidas a todos y a todas a esta charla, conversatorio con Guillermo Mañé, nuestro invitado de honor el día de hoy, en el marco de las Jornadas del Arte del Fuego, la Escuela de Arte de Pergamino, Emilio Petoruti. Hoy vamos a estar dando la primera charla. La próxima charla se va a dar el 10 de noviembre. Bueno, voy a hacer un breve resumen de la trayectoria de Guillermo, pero Guille ha recolectado muchos frutos y sigue recolectando en su carrera como artista, como ceramista, y esto va a ser un muy breve resumen de su trayectoria. Nace en Buenos Aires en el año 1958 y estudia el profesorado de cerámica en la escuela de Bulnes. Ejerce la docencia de forma particular y también estatal en la escuela de Avellaneda, en la escuela de Bulnes, en la Escuela de Arte Sul Solar de Junín y en la Escuela de Arte de Pergamino Emilio Petrucci también. Entre estos frutos que Guille ha recolectado en su trayectoria, tenemos al Gran Premio de Adquisición del Salón Nacional de las Artes en el año 2015, que es un premio de gran prestigio a nivel nacional, el más importante, en la disciplina cerámica, por supuesto. Desde el año 2017 es miembro de la Academia Internacional de Cerámica, con sede en Ginebra, Suiza, y de la International Ceramic Art, con sede en Zibo, China. Es miembro fundador del ENACER en el año 1988. También fue miembro de la comisión directiva del Centro de Arte Cerámico desde el año 1999 al año 2005 y fue su presidente del año 2004 al año 2005. Actualmente se encuentra trabajando en su taller en Rojas y también coordinan talleres en el taller La Tacuarita, en un campo cercano a la ciudad de Rojas también, que el taller, si no me equivoco, se llama Cerámica en el Campo, que no lo tengo anotado acá. Bueno, ese sería un breve resumen de la trayectoria de Guille. La verdad que para mí es un orgullo y a la vez es extraño estar introduciéndolo a la conversación. Él fue profesor mío. Yo particularmente de él tengo que decir que, entre otras cosas que no nombré de él, es que es padre de familia, es una persona muy generosa. Eh, en sus clases era muy difícil irte sin ideas, sin conceptos nuevos, siempre con algo nuevo para elaborar, con algo nuevo para trabajar, y es un excelente profesor y una excelente persona. Así que ahora les quiero pedir por favor que abran sus micrófonos y le dediquemos un fuerte aplauso, y después le voy a pedir que los cerremos, ¿sí? Así puede hablar él. Gracias. Bueno, qué barullo que provocaste, Nico. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nico, por tus palabras. Podríamos haber obviado lo del año de nacimiento, pero bueno, estaba dentro del currículum. Gracias a la escuela por haberme invitado a dar esta charla. Quizá lo mejor sea pasar las imágenes, si pueden hacer alguna pregunta en el medio, pero quizás convendría que veamos un poco la presentación de imágenes y al final dejemos un espacio abierto para preguntas. Bueno, esta charla, como su título le indica medio engañosamente, dice Cerámica del siglo XX, vanguardias y movimientos, o movimientos y vanguardias. Es un recorte de algo que podría ser infinitamente más extenso, y en realidad lo que estamos abarcando es la segunda mitad del siglo XX.
que es donde se produce la gran transformación de la cerámica, donde a partir de un movimiento global, se podría decir, porque ocurre simultáneamente y con muy poca diferencia de años en distintos lugares del mundo, totalmente inconexos entre sí, ocurre esta revolución donde se saca la cerámica del ámbito doméstico, o sea, del ámbito al cual pertenece por tradición el objeto de uso cotidiano, el objeto utilitario, y se lo transforma o se lo lleva al campo del arte, se cambia el ámbito de lo doméstico a la sala de exposiciones, al museo. Entonces, bueno, vamos a ir a la presentación y ahí nos vamos a poder, a ver si invoco, porque esto nos dio bastante dolores de cabeza hoy. No, tengo que ir para atrás. Lamentablemente no lo vamos a poder ver a pantalla completa, porque no hemos podido, o por lo menos yo no lo supe resolver, el tema de la... No, acá me está fallando algo. El tema de poder... Acá. Ahí está. El tema de poder visualizarlo en pantalla completa. Sale así con la barra. ¿Ahora lo están viendo bien? Sí, que ahí se está presentando. Sí, ahí ya claro, se está presentando. Está la presentación. Bueno, yo cuando intento pasarlo a pantalla completa, ya no se ve la imagen. Entonces vamos a tener que verlo así y me dicen si tienen alguna dificultad y tratamos de solucionarlo. Están complicados los que estén viendo esto por teléfono porque va a ser todo muy reducido, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el título y vamos a tratar de ir viendo las imágenes. En cuanto a esta síntesis, ya les digo, es un recorte muy estrecho de una infinidad de producciones cerámicas que se dieron en esta mitad, en la segunda mitad del siglo XX. Como les decía, se produjo una enorme transformación en ese momento que impulsó la cerámica al campo del mundo del arte y normalmente, a veces, en muchos casos por desconocimiento, y lo digo por mí mismo, porque esto yo lo empecé a estudiar no hace tantos años, por lo menos a mí me parece que no son tantos años, uno veía la cerámica como furgón de cola y estudié de los otros movimientos artísticos o de otras vanguardias. Y lo que fui descubriendo a partir de la investigación es que en muchos casos, como vamos a ver en estas imágenes, la producción cerámica acompañó desde el minuto cero a varias de estas vanguardias. Eso es interesante porque vamos a ver cómo participó la cerámica activamente en la renovación del arte durante el siglo XX. Vamos a arrancar por la década del 50 y vamos a ver a este artista norteamericano que es Peter Burkos, muchos de ustedes lo habrán escuchado, sabrán de su obra, y acá lo estamos vinculando con el expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto, así llamado en los Estados Unidos, surge antes de la actividad. En este caso sí hay un desfasaje de un poco más de una década en cuanto a la producción cerámica con respecto al movimiento en sí. El movimiento ya estaba consolidado y en un franco retroceso en la década del 50, avanzada la década del 50. Ustedes sabrán que uno de los representantes más característicos del expresionismo abstracto en los Estados Unidos fue Jackson Pollock, ¿no? El pintor Jackson Pollock, con su action painting, donde trabajaba físicamente, era toda una acción física y espontánea, gestual, sobre la tela, en forma de mancha. Bueno, en el caso de Peter Burkos, aún con este desfasaje y con influencia del grupo de los expresionistas abstractos de Estados Unidos, traslada como pocos el espíritu de ese expresionismo abstracto. Lo que hacía Pollock con la tela
él lo traslada a la tridimensión, no solo él, hay otros ceramistas que vamos a ver hoy también, y genera esta producción que es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque Bulcos trabaja casi durante toda su vida, básicamente, él tuvo diferentes periodos de producción, pero después cuando consigue abordar esta forma de interpretar la cerámica o los temas tradicionales de la cerámica, se queda anclado ahí y trabaja durante muchas décadas. ¿A qué me refiero con los temas de la cerámica? Bueno, básicamente las formas son 4. Primero, trabaja con la vasija, que es el tema histórico de la cerámica. Aun cuando la cerámica pueda abordar el revestimiento, la escultura, la historia de la cerámica está centrada en el contenedor, en la vasija. Y Bulcos trabaja con el tema de la vasija y elige 4 modelos de vasija. La botella, que es la pieza que ustedes están viendo a la izquierda, el cuenco, que es esa pieza que está a la derecha, y ahora vamos a ver el plato, y la pieza de la derecha es el cubo de hielo, ¿no? El ice bucket. El ice bucket yo supongo que son muy parecidos a los cuencos en cuanto a forma. Supongo que es porque, bueno, era un ambiente muy particular en ese momento en la costa oeste de los Estados Unidos, en la zona de la Bahía de San Francisco, y en esa época, bueno, mucho tabaco, mucho whisky, y el ice bucket, ¿no? Viene muy bien para enfriar una botella de whisky, si se quiere. Pero, ¿dónde reside la ruptura? ¿Dónde reside la innovación que provoca Bulcos con estas piezas? Bueno, justamente en trasladar la gestualidad del expresionismo abstracto a la arcilla, a la tridimensión. Esto lo que tiene de notable es que justamente se plasma en un material que puede ser receptivo a esa gestualidad y a esa acción física. No se podría hacer lo mismo con la piedra, con la madera, en el caso de la escultura y de la tridimensión estoy hablando. Esa gestualidad no se podría trasladar tan directamente como con la arcilla, que recibe y plasma todo lo que hacemos, accionamos sobre esa materia. Si se fijan bien, en cada pieza podemos encontrar las marcas de la herramienta, de los dedos, las perforaciones, la ruptura, arranca pedazos y los pone en otra parte de la pieza. Las piezas al principio están torneadas y después desgarradas e intervenidas. Y tiene una particularidad que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene un antecedente que es un artista plástico argentino, para mí, creo que sin quizá, o sea, directamente, posiblemente sea el artista argentino más influyente de la historia a nivel universal, que es Lucio Fontana. Lucio Fontana desarrolló una enorme actividad artística y en particular cerámica durante muchos años, y fue el que inició este tipo de tratamiento de ruptura del objeto tradicional con su modo característico, que lo tenemos por ahí más en la mente como el tajo en la tela, lo que él llamaba concepto espacial. Eso lo trasladó a la cerámica. Bueno, Lucio Fontana en ese periodo fue representante del el expresionismo abstracto en los Estados Unidos y el informalismo, perdón, no me salía la palabra, eso me pasa cada vez más frecuentemente, el informalismo en Europa. O sea, ese movimiento que era paralelo y que tenía muchas cosas en común se llamó expresionismo abstracto en los Estados Unidos y tuvo su contrapartida como el informalismo en Europa. Lucio Fontana, que es un artista, que era un artista argentino o ítalo-argentino o argento-italiano, que nació en Rosario, fue una influencia directa sobre la obra de Bulcos, además de los expresionistas abstractos de los Estados Unidos. Yo les decía que pertenecía Bulcos a
el movimiento que se dio en la costa oeste de los Estados Unidos, y estamos hablando de segunda mitad de la década del 50 y primeros años de la década del 60. Y John Mason fue amigo y colega, y compartió conceptos en cuanto al trabajo con Bulcos. Y bueno, acá lo vemos en su taller con esa enorme producción. En esta época no solo se rompió con lo formal en cuanto a la cerámica, sino que se sacó de escala la cerámica. La cerámica tradicional, obviamente con montones de excepciones, pero la cerámica tradicional está referida al objeto de uso, decíamos, y ese objeto es un objeto que podemos abarcar con las manos, a lo sumo con las dos manos, y colocar en una mesa. En el caso de estos movimientos, muchos de ellos, en particular la obra de Mason, se lanza a un gran formato para la cerámica, ¿no? Posiblemente para la escultura tradicional no sea un gran formato, pero nosotros tenemos la limitación del horno, del volumen interior del horno, y en este caso se comienzan a usar hornos de gran tamaño para hacer esta obra. Y Mason responde al mismo movimiento. Acá lo vemos trabajando. Mason falleció hace poco, hace 2 o 3 años, un enorme artista, vivió también hasta una edad muy avanzada, y trabajó con una obra muy diversa, que vamos a ver algunos ejemplos de la obra, pero para mí es tan potente como artista, porque incluso fue vanguardista no solo con el tema del expresionismo abstracto, sino que también después prefigura el minimalismo, y ahora vamos a ver algunas imágenes también. Pero en la foto donde se lo ve trabajando, lo interesante es ver cómo está desplegando una enorme cantidad de arcilla en el suelo. Estos son murales, que fue buena parte de su producción, grandes murales, y cómo está trabajando con una paleta, cortando y haciendo incisiones y texturas sobre la pieza. Incluso hay partes de murales de él que tienen las huellas de las zapatillas, ¿no? de la pisada sobre la arcilla. No tenemos demasiado tiempo, porque esto nos llevaría a un curso, no una charla, pero sería interesante contextualizar todas estas obras, porque en este momento estamos hablando de mediados o fines de la década del 50, donde después de la Segunda Guerra Mundial cambia todo el panorama sociopolítico, económico en el mundo. Estados Unidos se erige como una de las dos potencias hegemónicas y promociona su arte, sus artistas, como una política activa para lanzarlos y desplazar un poco el eje del arte de París a Nueva York. Y de alguna forma estos artistas se vieron beneficiados con ese momento histórico, ¿no? Donde había grandes encargos, grandes comisiones, y podían desarrollar este tipo de obras que de otra forma no se podrían realizar, porque implican unos costos gigantescos movilizar eso. Fíjense en la escultura de la derecha, que es como una forma totémica, abstracta, es directamente bloques de arcilla apilada y apaleada, o sea, golpeada con madera, con tablas. Característico del movimiento al que pertenecen, donde se vuelca esa gestualidad, ¿no? Y esa acción física sobre la materia. Acá tenemos a la derecha una escultura similar de la misma serie. Esas esculturas tienen cerca de un poco menos de 2 metros de alto, alrededor de 2 metros de alto, y están en una sola pieza. Y a la izquierda vemos un panel mural, que fue algo que trabajó mucho Mason, y tengo varias fotos de Mason porque a mí me gusta mucho la obra de él, entonces este recorte siempre es arbitrario. Y esta es una de las piezas más trascendentes, quizá una pieza para mí como un hito dentro de la cerámica del siglo XX, que es la pared X, ¿no? De 1965, donde tiene rasgos ya compartidos entre el expresionismo y el minimalismo. Por empezar, piensen que esa pared tiene 2 metros de alto
Y son 5 paneles verticales de 1 metro de ancho más o menos, u 80 centímetros de ancho. Entonces es una pared que tiene 2 metros por 4 y pico, una cosa así. O sea, es una pared monumental. Y como les decía, está trabajada matéricamente con características del expresionismo abstracto, ¿no? La intervención sobre la materia, esas texturas que tiene, pero comienza a tener elementos, y un elemento clave, que es esa gran X, que es lo que caracteriza su obra minimalista. Lo que Mason llama estructuras elementales, y que va a prefigurar el minimalismo. Fíjense, la pieza gris de la izquierda tiene unas características similares a la pared X. Es una estructura primaria con mucha textura y mucha gestualidad en el modelado. Y a partir de esta etapa pasa a la siguiente, que es la pieza de la derecha, que es la X roja, que es otra pieza muy importante y muy característica de Mason. Una pieza de gran tamaño, tiene más de 1 metro cuadrado, o sea, más de 1 metro por 1 metro, con ese plano rojo. Imagínense que para esa época, estamos hablando de los años 60, era muy poco frecuente encontrar en una sola pieza, no en un montaje de partes, sino en un solo bloque, una superficie tan extensa de ese esmalte rojo, que en aquellos años también era como una especie de fetiche. Y ahí ya se mete de lleno en el minimalismo. Sigue con esta X amarilla, hay varias, esta cruz amarilla, hay cruces y X principalmente en esta etapa, y lo dejo como adelanto, que no vamos a tener tiempo de verlo. Esa especie de cruz azul es una obra ya de los años 90, con una edad muy avanzada, que hace una obra fascinante. Yo les pido que busquen John Mason imágenes en Google y van a ver que en la última etapa de su vida trabaja unas estructuras geométricas de una precisión increíble, y con una forma que responde a operaciones de simetría, de rotación, que es fascinante, y de una dificultad técnica también. No solo tiene todo el contenido expresivo de ese trabajo formal, sino con una destreza técnica realmente asombrosa. Así que bueno, los invito a que después vean más obra de Mason. Fue en ese sentido distinto a Bulcos, porque su obra fue transformándose a lo largo de los años drásticamente, y de Bulcos habíamos dicho que algunos cambios hubo en la primera etapa de su producción, y finalmente se ancló en un tipo de producción durante muchas décadas. Bueno, vamos al siguiente artista. Ahí lo tenemos a Lucio Fontana, que responde, decíamos, el informalismo, y su concepto teórico se expresa a través de lo que él denominó concepto espacial. Ahí lo vemos trabajando, interviniendo la materia, también la arcilla. Estas imágenes, que son casi abstractas, en realidad son imágenes religiosas o míticas figurativas. La imagen de la derecha es un Cupido, pero trabajado, es una figura humana de Cupido con su arco y flecha, pero trabajada de una forma muy gestual. Y la imagen de la izquierda, que es casi irreconocible, y como es blanco el fondo es más difícil todavía de desentrañar, es un descendimiento de la cruz, ¿no? Él tuvo esta etapa que es de, creo que mediados o finales de los años 40 y parte de los años 50, tuvo esta etapa, llamémosle figurativa, expresionista, o informal, con ese modelado tan espontáneo, ¿no? Y con ese esmaltado tan particular, totalmente
fuera de una iconografía religiosa tradicional. Bueno, y acá, como lo hablábamos recién, intencionalmente puse el plato de Bulcos a la izquierda y un plato de Lucio Fontana a la derecha, y vemos que hay una conexión directa entre los dos. Vemos las perforaciones con una herramienta, las incisiones. El plato de Bulcos no es quizá de los más característicos porque no está rasgado o inciso con herramientas de corte, pero bueno, está todo perforado como es característico el trabajo de Lucio Fontana. Entonces, Lucio Fontana trabaja como un precursor de toda esta ruptura que se produjo en la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, y acá vemos cómo Lucio Fontana trabaja con la vasija, lo mismo que hace en la tela, el tajo en la tela, donde abre el espacio hacia el otro lado de la tela, ese concepto espacial, lo hace en la vasija y lo hace en un bloque amasado y cortado, aparentemente con una tanza. En ese bloque de arcilla, que es el que nosotros vemos cuando trabajamos en el taller, amasamos y después cortamos con la tanza, ahí se ven las marcas de los dedos. En ese plano, otra vez el tajo, el corte, la incisión que nos invita a meternos a ver el otro lado del objeto. En el caso de la vasija es interesante porque ese es un concepto que comparte con Bulcos, aun cuando no lo hayan planificado entre sí. Ellos están de esta manera anulando la posibilidad de uso, o sea, negando la utilidad de la vasija. Ese plato que veíamos antes, perforado, no sirve para nada, o sea, no es utilitario, a eso me refiero. En este caso, esta vasija tampoco puede ser contenedora de líquidos con ese tajo que la atraviesa. Entonces, es una forma de ruptura con la tradición. Fue la forma que Occidente encontró para sacudirse la tradición del objeto utilitario. Y lo curioso, que por este recorte creo que no vamos a ver en esta presentación, nos quedará para otra, es que en Japón, en paralelo, en los mismos años, en la década del 50, año más, año menos, hubo un movimiento, un grupo que trabajó este mismo concepto de ruptura con la vasija, pero al revés, no perforándola, sino cerrando la boca. O sea, hay dos formas de anular una vasija. O la agujereamos o le anulamos la boca. No tiene por dónde ingresar ni salir nada. Se transforma en un objeto cerrado y vacío. Ese vacío pierde sentido. Entonces, fíjense que es curioso que en los dos hemisferios se encontraron soluciones opuestas directamente. ¿Me van siguiendo hasta ahí o se han dormido todos? Se han dormido todos, me parece. No, va perfecto. Re bien. Guille, sí. ¿Cómo se llamaba el movimiento en Japón? El movimiento, el grupo, porque en esa época, en la posguerra, Japón también representa lo opuesto a los Estados Unidos, una de las potencias derrotadas, el país totalmente, no solo destrozado materialmente, sino anímicamente, después de la claudicación, puesta en revisión todos sus valores tradicionales, y no solo eso, sino invadido, ocupado por los Estados Unidos. Estados Unidos les organizó, poniéndolo entre comillas, su reciente democracia, su estructura política, con una ocupación militar. Entonces, en esas condiciones tan difíciles, los ceramistas, se cuenta, que tenían que agruparse por las difíciles condiciones económicas, formaban grupos con una ideología más o menos compartida, y se formó un grupo que fue muy influyente en la cerámica, no solo de Japón, sino que después tuvo una trascendencia mundial, que fue el grupo Sodeisha. Sodeisha. El grupo Sodeisha estaba liderado por un ceramista extraordinario que se llamó Kazuo, con K-A-Z-U-O, Kazuo Yagi, Y-A-G-I.
Kazuo Yagi fue el líder de ese grupo, hizo una obra muy heterogénea y fue el que comenzó dentro de ese grupo a trabajar con la idea de la vasija cerrada. La vasija que ya dejó de ser vasija, entre otras cosas, porque tuvo una obra muy diversa. Y me imagino que si en Estados Unidos tenían las condiciones más florecientes para producir obra y en Japón lo opuesto, en Japón tuvieron la contra de que era un país con enorme tradición cerámica y la cerámica ocupa y ocupaba un espacio muy importante dentro de su cultura, y producir ese tipo de cerámica que justamente rechazaba los valores tradicionales o los confrontaba, debe haber sido sumamente difícil para imponerse. Tiene que haber tenido una decisión y una potencia muy grande su obra para poder imponerse en ese medio tan tradicionalista. Sería como en el más folclórico de los lugares de nuestro interior, tratar de imponer una guitarra eléctrica, ¿no? en los años 50, una cosa así, para hacer chacarera o samba. Me imagino que debe haber sido algo sumamente arduo en ese momento y bueno, finalmente fue reconocido como un gran maestro. Ahora vamos a las chicas. Hablamos de expresionismo abstracto, hablamos de informalismo, de minimalismo, y ahora vamos a ver a tres mujeres extraordinarias ceramistas que trabajaron cuando surgió el hiperrealismo. Se considera que la primera muestra que trabajó el concepto de hiperrealismo se realizó en Londres en 70-71, creo, no recuerdo exactamente ahora, pero bueno, a comienzos de la década del 70. Y estas ceramistas trabajaron en esa época, en los primeros 70, con el hiperrealismo llevado a la cerámica. O sea que fueron en paralelo contemporáneas de ese movimiento. Bueno, Kimiyo Mishima, obviamente japonesa, realizó la producción, como vemos a sus espaldas, todas esas pilas de diarios son diarios de cerámica, o sea que no son diarios. Trabajó con la temática del papel, del descarte, de la basura básicamente, pero no cualquier basura, sino con lo que descarta nuestra sociedad, principalmente papel, cartón y latas. Como les decía, que en principios de los 70 principalmente se comenzaron a utilizar en la cerámica tradicional, también se empezaron a usar técnicas propias de otras industrias. Y entonces acá aparece la serigrafía. Esos atados diarios, esos diarios, esa caja de cartón que es cerámica, esos bollos de diario, son láminas de porcelana, la caja es una caja de grés que está impresa por medio de la serigrafía con colores cerámicos. Es todo cerámica, aunque no lo parezca. Yo tuve la suerte de ver un trabajo, una caja de cartón similar a la que ven ahí, llena de bollos de diarios en un museo en Italia, y fue un impacto porque pensé que era realmente que habían dejado tirada ahí una caja con basura. Y estaba muy bien puesta porque estaba a la altura del suelo, en una tarima muy baja, y cuando nos acercamos vimos que era una obra que estaba puesta en el Museo de la Cerámica de Faenza, ¿no? Realmente impactante. O sea que no solo es un trabajo conceptual muy interesante, sino un nivel de oficio realmente increíble. Uno de los temas que trabajó, ¿no? Vemos la caja de cartón con las botellitas envueltas en papel. Son las botellas de Coca-Cola chiquitas, pero que ella las envuelve en esas láminas de porcelana, haciendo de cuenta de que son botellas envueltas en papel de diario, ¿no? Como descarte. Y esa lata abollada de cerveza es cerámica también, ¿no? Es algo sorprendente. Esto es de su última obra, creo que ella ya falleció.
Esto es de su última obra. Todas esas latas que ven ahí, con esos brillos, con esos dorados, con esos plateados, salvo el cesto, todas las latas son cerámicas. Es un despliegue de un alarde de oficio puesto al servicio de una idea que tiene que ver con esto, con lo que dejamos. Yo acá, bueno, obviamente tenía que limitar, pero tiene su obra pública unos cestos enormes, como de 2 o más metros de alto, llenos de latas, incluso algunos volcados y con las latas desbordando, como que nos muestra también de alguna forma los desperdicios que estamos generando permanentemente, ¿no? A la catástrofe que nos vamos dirigiendo dentro de nuestra sociedad. La segunda ceramista es otra japonesa, Takako Araki, de la cual es la más difícil de encontrar buenas fotos de ella y de su obra. En general las fotos no están muy bien, así que vamos a tratar de ver si elegí las mejores. Bueno, Takako Araki tiene un tema particular en su obra, que son las Biblias. Posiblemente muchos de ustedes las hayan visto en alguna publicación, porque son muy famosas. Son estas Biblias en las cuales está la Biblia de arena, la Biblia negra, la Biblia de piedra, la Biblia de agua, ¿no? Y cada una representa un texto sagrado que está en descomposición o erosionándose, como podemos ver en estas dos imágenes. A una parece que se hubiera quemado y después la hubiera agarrado el agua y se infló toda, y la otra se está deshaciendo en arena, es de arena y se deshace. Takako Araki también usa la serigrafía para imprimir los textos bíblicos, y todo eso tiene un contenido que tiene que ver con su experiencia personal, familiar. Un hermano de ella, que era cristiano, murió de tuberculosis con enorme sufrimiento, y ella, a partir de esa pérdida, cuestionó un poco la vanidad y la inutilidad del texto en el cual su hermano creía tanto, en este texto sagrado. No le sirvió para nada para salir de su durísima condición, y entonces toda su obra se basa principalmente en estas Biblias. Están todas, como pueden ver en las fotos, en descomposición. La de la izquierda parece que fuera madera podrida, comida por los bichos. La de la derecha es otra Biblia de arena que se está deshaciendo, el texto partido. Acá lo que vemos es también, para lograr eso, esa calidad y esa potencia expresiva, también no solo hay que tener el concepto fuerte de lo que está, sino una enorme capacidad como ceramista para lograr semejante perfección en lo que busca transmitir a través de esa obra. Bueno, acá cambiamos drásticamente la temática y nos vamos a esta ceramista, Marilyn Levin, que es canadiense, pero se radicó en los Estados Unidos, tuvo conexión en la costa oeste con los expresionistas abstractos que veíamos antes, y con esa cara amable hace una obra, yo no sé si diría amable, pero mucho más grata y mucho más, si se quiere, misteriosa e inquietante en algunos casos, que es esta, y sorprendente desde ya. El tema de Marilyn Levin es el cuero. El cuero, la indumentaria, el calzado y digamos la marroquinería, las valijas o los bolsos de cuero, a través de este ícono de la cultura estadounidense, que es la campera también y el cuero como elemento de vestir, ella lo traslada a la cerámica. Entonces esa campera que está colgada en ese clavo, a través de esa otra manifestación de destreza ceramística, es una campera de Grés, que tiene a la perfección la imitación, el engaño que provoca el hiperrealismo con respecto al objeto que representa. Parecería que podemos descolgar eso y ponernos esa campera. Ahora,
para mí lo más interesante, no solo lo impresionante que es la imitación del objeto, en este caso, a través de otro material, lo más impresionante o lo interesante, quiero decir, es la carga que tiene cada objeto. Esas botas gastadas están hablando de la persona que las usó y cómo las gastó. Esa campera, en particular, esa campera no es la más gastada de todas, pero parece que todos los objetos nos están contando una historia de alguien en particular, de un individuo, no está hablando de algo general, como podrían ser las Biblias, que nos representan como una idea platónica casi, si se quiere. En este caso nos están interpelando a través de un individuo que usó esos objetos. Como en este caso, los guantes de cuero, el bolso. Ese bolso logrado no son calcos, no son, ¿cómo se llama? No se ha tomado moldes de un bolso real, eso está modelado manualmente por planchas y después está patinado, y todo lo que vemos ahí, hasta los herrajes del bolso, las cachuelas y demás, los remaches que tiene para sostener la manita, la agarradera del bolso, todo eso es cerámica. Y cómo está mostrándonos a veces un bolso intacto o una valija intacta, y a veces un bolso baqueteado por la vida, como somos nosotros, también seres humanos baqueteados más o menos por la vida, como podemos ver en esta valija y en este bolso. Fíjense, traten de ver, y si les interesa ver detalles, busquen estas imágenes en internet y agránenlas para ver cómo está trabajada esa obra cerámica, de tal manera que el bolso, la valija, la campera está gastada donde tiene que estar gastada, no en cualquier parte, donde se gastan los bolsos. Obviamente es un ejercicio de observación de la realidad, pero después, además de la observación, hay que tener la capacidad de plasmarlo eso en un material completamente diferente. Esa valija, esa tapa de esa valija arqueada, como hemos visto tantas valijas, que son valijas del pasado, de nuestro pasado, está gastada, arqueada y rota por donde se gastan las valijas. Fíjense que la manija, la agarradera, está cortada de un lado, se quebró el cuero y se cortó y quedó suelta, perdió uno de esas cintas, de esos ajustes, ¿no? Ese cinturón de ajuste que tiene para cerrar la tapa, uno lo conserva y el otro lo perdió, y cómo se ha arqueado después de ir y venir. Bueno, eso nos está relatando historias de alguien que está tácito, que no vemos la persona que usó esa valija, pero podemos intuir un poco de qué le pasaba, como estas botas con punta de seguridad gastadas, hasta dónde trabajó ese o esa para dejar así esas botas, ¿no? Esas botas que parecen que son de un trabajador de la construcción porque están quemadas de cal. Seguimos. Volvemos a un muchacho, seguimos en el hiperrealismo, y en este caso con un toque surrealista, porque trabaja con objetos que imitan a la perfección objetos reales, en tamaño y en forma, pero arma como una especie de teatro de la vida imaginaria. Richard Shaw, también, si no me equivoco, es de la costa oeste de los Estados Unidos, trabaja con estas construcciones que generalmente representan libros, teteras, tazas de café y las cartas, los castillos de naipes. Todo ahí en equilibrio, siempre están como en equilibrio, y esos naipes son de porcelana con impresión serigráfica para imitar las cartas. Fíjense que son muy finitos. Y siempre hay como una escena surreal que nos está sugiriendo algo, ¿no? Ese lapicito sobre el libro, esa tetera sobre el libro, hay como aparentemente ambientaciones a veces. Y también realiza estos personajes, como si nosotros jugando buscáramos palitos, lapicitos,
botellitas, tarritos y con lo que encontramos armamos un muñeco. Bueno, él hace ese juego, obviamente a través del material cerámico. Una cosa que no les dije al principio y debería haberlo aclarado, yo esta selección la hice básicamente en función de los artistas que se expresan principalmente a través de la cerámica o que claramente son ceramistas. Algunos, como el que vamos a ver ahora, se consideraba un artista secas, no un ceramista, dibujaba, hacía otras cosas, pintaba, pero se expresó a través de la cerámica fundamentalmente, entonces es un poco el hilo que une a todos ellos. Por ejemplo, no incluyo a Picasso en esta selección, porque me parece que Picasso hizo un pasaje por la cerámica, más desde afuera que desde adentro, a pesar de que hizo cosas sumamente interesantes, y podríamos hablar un montón de la cerámica de Picasso, pero no lo consideraríamos un ceramista, ¿no? Se instaló en un taller, le facilitaban todo, incluso las formas torneadas, y él intervenía. En este caso, todos se expresan magistralmente desde el conocimiento profundo de la materia cerámica. Bueno, aquí vamos a un artista por el cual yo tengo una enorme admiración y que hace una obra que para mí es revulsiva y es lo opuesto posiblemente a lo que yo haría, pero igual me parece una producción increíble y con un sentido del humor muy particular. Robert Arneson, que fue también alumno del grupo de la costa oeste de los Estados Unidos y fue parte de ese movimiento, aunque generacionalmente fue un poquito más joven, digo, fue porque falleció hace varios años, está vinculado y fue uno de los creadores y representantes más importantes del movimiento funk, que es un movimiento característico de la costa oeste y que es la antítesis o la contracara del pop, que pertenece a la costa este de los Estados Unidos, o sea, la zona urbana, Nueva York en particular, y en este caso, si el pop es la glorificación del capitalismo y es complaciente y amable y comercial, en el caso del funk nace como todo lo opuesto, es revulsivo, tiene un gran sentido del humor, pero es sumamente ácido, nace como un arte descartable en el cual no se podía comercializar con elementos de desecho, finalmente va tomando las formas de los medios tradicionales del arte, la pintura, la cerámica, la escultura, pero de cualquier manera de amable no tiene nada, es revulsivo, es ácido y es crítico del capitalismo. Y una de las cosas que es más interesante en la obra de Arneson es que se toma a él mismo como objeto de su arte, como objeto de burla. El autorretrato de medio cuerpo que está a la derecha se llama artista americano o artista californiano, ¿no? En esa pose canchera con los anteojos ahumados, la camisa abierta mostrando la panza, y van a ver cómo se va a representar él de las formas más ridículas. Por ejemplo, en este caso, con el ladrillazo que dice Arneson, que dice su apellido, grabado en el ladrillazo en la cabeza, sus autorretratos son numerosísimos y todos ridiculizándose de alguna manera. Y una de las obras más características fue la serie de inodoros, que fue muy escandalosa en esa época, porque son estos inodoros como mugrientos de un baño del peor bar del último suburbio de San Francisco. Incluso este ejemplar, no tengo acá la imagen del interior, pero en el interior tiene lo que normalmente tiene un inodoro cuando uno no tira la cadena, y esos elementos amarronados forman la palabra art, ¿no? De alguna forma, y perdonen la expresión, se está cagando en el arte con esta obra. Tiene una anécdota muy, muy graciosa, que cuando la presentó en una exposición colectiva que se hizo en San Francisco,
él estaba medio agazapado viendo qué reacción iba a provocar eso, porque sabía que iba a generar algún tipo de problemática, y entra un grupo de chicas scout, y entonces dice, bueno, esa va a ser la prueba de fuego para ver si esta obra va a permanecer acá o no. La obra estaba puesta sobre una tarima alta, escalonada, y ve que una de las chicas se sube a la tarima y mira dentro del inodoro, se ríe, se baja, habla con las otras chicas y se van, y dice, bueno, está aprobada, no hubo ningún escándalo, no pasó nada. Bueno, a la mañana siguiente lo llaman de la, ¿cómo se llama? Alcaldía, bueno, de la intendencia, digamos, de la municipalidad de San Francisco, para decirle que su obra había sido retirada de la sala, por provocadora y escandalosa, y bueno, ahí se arma toda otra historia con este inodoro. Él hizo varios de estos inodoros, y eso es lo que tenía como nexo conceptual con el funk, ¿no? El tema de provocar, ser revulsivo, no ser complaciente, y a pesar de que esta obra finalmente se vendió, no tiene un viso comercial muy claro. Bueno, acá lo vemos a él, ¿no? La violencia es uno de los temas que está siempre presente. Acá se lo ve a él víctima de la violencia. Y bueno, y también tiene muchos autorretratos como perrito faldero. Ahí con la cara de pobrecito después de haberse mandado la macana que vemos a su alrededor. Y otro de los íconos que trata, bueno, por un lado a la izquierda vemos a la Gioconda junto con Washington, ¿no? El pintado de verde porque obviamente es el dinero y la belleza juntos. Y está Washington mirándola con bastante interés a esa Gioconda desnuda. Era muy buen dibujante, muy buen retratista, y lo vemos en la otra imagen de la derecha, que es el retrato de Jackson Pollock, que a mí me parece, él era un gran admirador de Pollock, el expresionista abstracto que ya mencionamos cuando hablamos de Bulcos y los de la costa, los expresionistas abstractos de la costa oeste. Como decía, era un gran admirador de Bulcos, y para mí la genialidad de este retrato es que no solo es un excelente retrato de esa cara sombría de un tipo muy problemático, tratado con el action painting sobre el volumen modelado de arcilla. Ven que está todo chorreado como un cuadro de Pollock. Es extraordinario para mí ese retrato. Hizo muchos retratos de Pollock, un poco, incluso hizo una especie de tumba imaginaria de Pollock con una serie de figuras alegóricas alrededor. Era un gran admirador de este artista. Salimos de Arneson, que me podría quedar un año hablando de él. No sé si hablando, pero viendo la imagen. Hablando no creo. Y nos vamos a Italia ahora. Yo les había dicho ya que a comienzos de los 60 se comienzan a utilizar equipamientos que no son propios de la cerámica tradicional. ¿Qué son esos equipamientos? Bueno, hablamos de la escala de tamaño de las piezas, donde se tuvo que recurrir a hornos grandes. Esas piezas, las de John Mason, por ejemplo, están movidas con un autoelevador, un Santimóvil, ¿no? Hay fotos de él moviendo sus trabajos, porque son piezas macizas directamente, de un peso enorme para poder cargarlas en el horno. Y en el caso de, bueno, hablamos también del uso de la serigrafía, de los calcos cerámicos, que hasta ese momento no eran utilizados en el arte cerámico. Y en el caso de Alessio Tasca, que viene de una familia de artesanos y que tenían una fábrica en el norte de Italia, una fábrica de cerámica tradicional en el norte de Italia, se caracteriza la obra de Tasca por esas enormes formas geométricas que están hechas con una extrusora industrial, con una extrusora o como ustedes la conocerán como una choricera, como una especie de máquina gigante de picar carne que saca la arcilla a través de una boquilla recortada, que es lo que
forma toda esa trama interna, es como se hacen los ladrillos huecos. A través de una extrusora, la arcilla pasa por una boquilla con determinada trama interna y queda esa estructura dentro del ladrillo, o en este caso, dentro de esa forma. La extrusora que se hizo hacer Tasca es gigantesca, tiene como 1 metro de boca, o sea que puede sacar cilindros de hasta 1 metro de diámetro, con distintas tramas. Él cambia las boquillas para que el recorte interno, la estructura interna sea distinta, y después también inventó otra máquina que para, obviamente de la extrusora sale un cilindro, a lo sumo puede salir una forma prismática, ¿no? De paredes rectas y continua, larga, pero no puede ser esférica, por ejemplo. Entonces inventó una máquina para que le dé rotación a esa forma cilíndrica, supongamos, con unos hilos metálicos que rotan, y de esa forma la corta y consigue las esferas, que quizás sea algo de lo más característico de su obra. Ahí lo vemos a él sacando los sobrantes después de haber pasado por el corte a esa esfera. Ven que hay distintos tipos de trafilados, esferas. Acá se ven en un jardín y se puede apreciar un poco la dimensión de la obra. Son esculturas que generalmente se instalan en jardines, al exterior. Bueno, esta es parte de su taller, donde tiene esa enorme extrusora y donde está parte de su obra expuesta. Entonces lo interesante es que para el desarrollo de esta cerámica fue necesario correr los límites, empezar a utilizar cosas que antes no se utilizaban, ¿no? Y ese recurso trajo a la imaginación este tipo de trabajos. Se desarrolló la inventiva y aparecieron estas manifestaciones nuevas, totalmente novedosas en el arte cerámico. Acá empieza a trabajarse con cierto monumentalismo, con el gran formato en la cerámica, ¿no? Que es un tópico propio de fines del siglo XX y principios de nuestro siglo. Y creo que esta es la última tanda de fotos, que acá ya no hablamos solamente de gran formato, sino que hablamos de monumentalidad, por el volumen y por la cantidad de obra que produjo o produce Jun Kaneko, que es un ceramista japonés radicado en los Estados Unidos. Ahí lo vemos sobre una escalera esmaltando una pieza. Eso nos da la pauta del tamaño de esa pieza. Y si nos ponemos a pensar un poquito en qué es necesario para hacer esa semejante pieza, nos vamos a dar cuenta de la complejidad que tiene eso. Desde lo técnico en cuanto a la construcción, para que el propio peso de la pieza no la colapse, no la haga colapsar, hasta dónde hacemos esa pieza, dónde la esmaltamos, porque difícilmente o con mucho equipamiento vamos a poder moverla en algún momento, salvo cuando ya esté horneada y esté en un estado mucho más consolidado. Pero imagínense mover semejante pieza en estado de cuero o en estado crudo, peor, de seco, perdón. ¿Cómo se hace? Entonces, vamos a ver que muchas de estas piezas, las más grandes, están hechas adentro del horno y son meses esperando el secado, el esmaltado, ¿no? Que son en realidad trabaja principalmente con engobes y transparente arriba, y el horneado. Entonces, una vez que tiene las piezas construidas dentro del horno, ese horno tiene que estar parado meses hasta que pueda encenderlo y hornear. O sea, es una escala monstruosa, es un horno industrial que estaba en desecho, o sea, desocupado en una fábrica antigua de ladrillos en Estados Unidos. Él ocupa ese predio y lo transforma en una especie
de polo cultural cerámico, no solo cerámico, sino de cultural en general, porque él hace otras manifestaciones, también diseña indumentaria para obras teatrales y ópera, trabaja el vidrio, bueno, muchísimas cosas, hay auditorio en ese centro cultural, y están estos hornos gigantescos donde ha horneado piezas de hasta 4 metros. Y la disposición de estas piezas en galerías trabaja con las piezas más chicas, o sea, en un espacio tradicional de una galería de arte, como vemos ahí, que para nosotros son enormes esas piezas, pero para la obra de Kaneko son los trabajos más básicos, más chicos, quiero decir, de menor formato. Y fíjense que el tratamiento de la superficie es muy particular, él trabaja con formas muy simples, muy despojadas, y sobre esas formas va ensayando como distintos patrones, distintos diseños, con juegos de esmalte, con juegos de formas y líneas, de colores, casi como si fueran telas, como si fuera un diseñador textil sobre el material cerámico. Fíjense esas piezas dispuestas, es como una especie de santuario, en un espacio abierto, público, esas piezas enormes en pedestales de piedra, y cómo cada una tiene un patrón distinto en su superficie, y cómo parecen telas intervenidas que estuvieran vistiendo esas formas tan básicas. Y bien, en la foto de la izquierda vemos claramente las cabezas, es otro de los temas recurrentes de Kaneko. Vemos que está esmaltando una cabeza gigantesca, y ahí se ve claramente que está dentro del horno. Se ve la cúpula del horno y se ve una de las bocas al fondo, una de las bocas de fuego del horno. Guille, disculpame Sí. un cachito que se te paró la pantalla. A ver, ¿dónde quedó la pantalla? Quedó en la diapositiva anterior. ¿Quedó acá? Ahí en esta. A ver si... Continúa. A Ahí, ver. ahí está cambiando. ¿Ahí cambiamos? O Sí. sea, ¿se ve las piezas verticales en el pedestal de piedra? Exacto, sí. Bien, perfecto. Eso es lo que les decía, que parece un santuario primitivo, ¿no? Como una especie de Stonehenge o una especie de adoratorio al aire libre. Lo que le comentaba de los patrones decorativos en la superficie de esas piezas monumentales, y lo que les decía de que se ve claramente en la imagen de la izquierda que está trabajando en el interior del horno. Si se fijan bien, esa gran cabeza está apoyada sobre ladrillos refractarios puestos en círculo. Eso está preparado para que ya el calor pase por ahí abajo, abre el espacio de la base de la pieza, está preparado para ser horneado ahí. Eso no se va a mover hasta que no esté horneado finalmente. ¿Se entiende lo que digo, no es cierto? Sí, perfectamente. Bien. Bueno, esta, ya 1:10 pasaditas, que fue la última imagen que les quería compartir. Habría muchísimo más para hablar. Ahí volvemos acá. Y bueno, lo que quieran preguntar, estoy a disposición. Hola, Graciela Pichard. ¿Alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario? Para mis compañeros que no lo están viendo, ¿queda grabado cómo? O sea, otra vez el mismo Meet, o para que lo vean otras personas. Nicolás. No sé dónde lo vamos a resubir, supongo que a la página de Facebook de la Escuela de Arte. Gracias. No sabría bien a dónde, pero supongo que ahí. ¿Qué es, Nico? ¿Escuela de Arte Emilio Petoruti? Escuela de Arte Emilio Petoruti, exactamente.
Ese sería el Facebook. Sería bueno si lo quieren subir, como para que puedan tener acceso. Gracias. Bueno, Un placer, Guillermo, del recorrido visual que nos pasaste recién. Dan ganas de continuar, gracias. de seguir admirando todas esas obras, ¿no? Es como que uno... Sí, muy claro y muy rápido también, que no es fácil resumir todo lo que es el siglo XX. A mí lo que me gusta mucho de Kaneko es la disociación que hace con la imagen decorativa, el tratamiento que le hace a las piezas, cómo lo separa de la forma, sobre todo en las cabezas. Hay otras series que son como unos animales con cabezas así de muñeco que tiene Kaneko. Unos Mickey. No sé si ¿Eh? Son Mickey como o unos Mickey, algo así. No, o unos cerditos eran. que Es yo un recuerdo. osito Ah. que es parte de la mitología japonesa. Ah, Y mirá. también le hace todo una decoración, un tratamiento muy pictórico a todos esos volúmenes. Que es muy, así como, o sea, hablando desde el lado de artes visuales, ¿no? Cuando uno ve lo que es la escultura, es muy difícil incorporar el color en la escultura, porque siempre termina siendo muy protagónico el color con respecto a la forma, ¿no? Y él Entonces, rompe, como vos decís, contradice la forma en muchos casos, ¿no? sí, o compite, muchas veces compite, o hay que saber cómo acompañar la forma, ¿no? Con el color. Y la verdad que Kaneko siempre deslumbra. Sí. Totalmente, sí. Quería agradecer el recorrido por la historia de los ceramistas y demás, pero bueno, queda pendiente, no sé, yo propongo una charla por su propia historia. Quizás usted es muy modesto y no podría hablar así tan lindo de su obra, de su historia y qué sé yo. Para mí queda pendiente. Igual muy agradecida de sus enseñanzas y el recorrido por otro ceramista, que también fue muy interesante. Gracias, Andrea. Justo ayer di un Zoom me invitaron de la Universidad de Cuyo, porque ellos están ahora en plenas jornadas. Que búsquenlo en Facebook, porque mañana y creo que pasado también siguen habiendo varias charlas muy interesantes. Y bueno, me invitaron justamente para hablar de mi trabajo. Así que estuve una hora mostrando un poco el trabajo. Pero bueno, ya lo haremos en otro momento, como no. Gracias por interesarte. Pero les digo, súmense, búsquenlo en Facebook. Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Artes y Diseño, o búsquenlo, yo lo he compartido, búsquenlo en mi Facebook. Está ahí el link para conectarse. Creo que es de 4 de la tarde a 8 de la noche, son todas las charlas que duran 1 hora o 45 minutos cada charla. Bueno, gracias, Guille. Muy linda. Siempre interesante escucharte. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo les agradezco a todos la atención. Yo tengo una última pregunta, Guille, para hacerte. Dale. Ya que nadie pregunta. En este recorrido que nos hiciste de la historia de la cerámica contemporánea, ¿que ponen en tela de juicio o para rever la utilidad de las vasijas o la forma de llevar a cabo las vasijas? Y me pongo a pensar en la cerámica argentina y digo, ¿qué visión tenés vos sobre la cerámica argentina actualmente? ¿Qué te gustaría que apareciera? ¿Qué visión tenés de la cerámica nacional como referente, digamos, para todos nosotros? Justo ayer estábamos hablando en este Zoom de ese tema, me preguntaron específicamente prácticamente la misma pregunta, ¿no? Bueno, para no extenderme demasiado, pero por un lado veo que hay mucha más diversidad de cerámica, es mucho más diversa y más
cantidad de cuando yo empecé a trabajar. Hay más variedad de trabajos, hay mucha calidad, se ha aprendido mucho desde el oficio, y se ha desarrollado mucho, por ejemplo, la cerámica de alta temperatura, que cuando yo empecé a hacer grés, puedo decir que no había más de 5 talleres en Argentina trabajando en alta temperatura. Hoy son decenas, quedándome corto, siendo muy modesto, decenas o centenas de talleres que trabajan regularmente en alta temperatura. Y como crítica, puedo decir que es lo dije ayer, no sé si se va a entender, pero bueno, por lo menos para que se queden pensando. Quizá esto viendo principalmente los últimos salones, los últimos concursos donde uno puede ver una muestra variada en cuanto a las presentaciones, ¿no? O sea, muy heterogénea, quiero decir, de muchas procedencias. Me parece como que le falta épica, tiene lírica, pero le falta épica. Tiene lírica, me refiero a que hay mucha cerámica muy intimista, de un diálogo muy interno, y le falta épica, como un gran relato colectivo. Si bien el relato colectivo lo podemos encontrar en muchas actividades que se realizan a nivel colectivo, bueno, empezando por el ENACER, el Encuentro Nacional de Ceramistas, que hace más de 30 años que se viene realizando y continúa, pero hoy justamente se habló en otro sub en el cual participé, de Hornos Sin Fronteras y Barro de la Patria Grande. Hay distintas actividades colectivas que se están realizando. No lo veo tanto en una gesta más épica en cuanto a la producción cerámica, en cuanto a la cerámica. Yo veo la épica, por ejemplo, en la producción de Caneco, de estos artistas en general que vimos. Muchos de ellos es un emprendimiento épico. Me refiero a épico casi como una especie de héroe mítico que sale a batallar contra un monstruo, ¿no? Y rompe las barreras. No lo veo tanto, no veo que esté ese espíritu presente, pero posiblemente porque sea un clima de época, sea un momento particular. Y por otro lado veo que hay cosas muy interesantes que tienen que ver con esta charla, que algunas cosas las comparto y otras no, pero se está trabajando mucho con un concepto de ampliar los límites de la cerámica. Una gran maestra de la cerámica argentina, que es Graciela Olio, con una obra estupenda, está trabajando mucho en su espacio en la universidad con el concepto de cerámica expandida. Eso me parece muy interesante. ¿Cuáles son los límites de la cerámica? Y están trabajando con materia cruda, con arcilla, con vidrio, con yeso, con cemento, con distintos materiales que son afines a la cerámica y que no es cerámica tradicional, pero por eso tiene el concepto de cerámica expandida. Y bueno, eso nos permite abrir nuestras mentes. Algunos nos puede provocar o les puede provocar rechazo, como han provocado rechazo todos los movimientos que han tratado de romper límites y ir más allá de los límites, ¿no? Pero eso lo veo como interesante. Bueno, no sé si contesto la pregunta, pero es muy Sí, sin duda. Y aparte es difícil romper esas barreras de lo épico, enfrentarte a eso y con los límites económicos que tenemos dentro del taller también, porque vos decías hoy, el horno es un limitante, ¿no? Pero bueno, de a poco ir enfrentándote con eso y llevando a cabo ideas, está muy bueno, la verdad. Sí, que tengamos límites, limitaciones, no quiere decir también que las tengamos que aceptar pasivamente, ¿no? Reconocemos las dificultades en que estamos, graves, gravísimas, diría yo, para mucha gente gravísimas, en nuestro momento que nos toca vivir, pero bueno, quizás la cosa sería no aceptarlo y tratar de traspasar esos límites. Muy bien. Les agradezco mucho
Bueno, Guille, Y, muchas gracias a vos y bueno, Gracias, ya, Guille. por compartir. Siempre dispuesto a compartir, la verdad que es hermoso tenerte acá y esperemos que te podamos seguir escuchando. sí, bueno, ya por ahí organizamos otro para hablar un poco de... Una con tu historia. Dale, dale, dale. Hola, Graciela. Gracias, Hola, gracias, Walter, Guille. iba a decir. Sí, sí, tal cual. Gracias por llevarnos al aula nuevamente, a todos los que estuvimos un ratito cerca tuyo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. A ustedes. Sí. Gracias a todos. Vamos a dedicarle un aplauso a Guille de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias.